Yo creo que hoy día ha ocurrido el escenario más previsible que se estaba esperando en los últimos meses respecto a la situación de Julian Assange. Y empiezo apelando, haciendo un breve comentario sobre la suspensión de la cualidad ciudadana de Assange por parte del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo personalmente, y no lo digo como un funcionario público, como un servidor público, yo creo que Lenín Moreno no va a encontrar un lugar ni en el infierno. Me temo que no lo va a encontrar. Tendremos que inventar a través de la imaginación algún lugar que pueda ocupar este sujeto. Porque lo que ha ocurrido hoy, yo creo que es la expresión más funesta de lo que está ocurriendo con las clases dominantes en América Latina y obviamente y entonces esta decisión de Lenín Moreno refleja, yo creo que la situación de las clases dominantes en América Latina, ¿no? Y clases dominantes que se han caracterizado históricamente por ser no solamente complacientes, sumisas, sino vergonzosamente miserables frente a la responsabilidad histórica, política que les exige cada uno de sus países. Creo que el expresidente Correa decía que el presidente Lenín Moreno hoy día le ha dado una estocada de muerte a esta tarea quijotesca de enfrentarse al imperio, de tratar de descubrir las herramientas, las maquinarias, los instrumentos con los cuales el imperio nos termina dominando. Y entonces hoy día de verdad es un día de luto, es un día que tiene que pasar a la historia de América Latina. Por lo tanto, es un día de congoja, de verdad, de tristeza, porque se ha entregado a uno de los paladines, desde mi punto de vista, a uno de los hombres más valientes, más inteligentes, pero más íntegros, que ha ejercido el noble oficio del periodismo al servicio de la humanidad. Miren qué terrible que un presidente latinoamericano tenga que lapidar a un paladín de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la búsqueda de la verdad, de esta tarea gigantesca de enfrentar a un monstruo infernal como es el imperio. Es de verdad un día de desazón. Sin Assange no habríamos conocido nada de lo que es realmente el imperio. No habríamos conocido las estrategias criminales que desarrolló Washington contra Chávez. No habríamos conocido el financiamiento millonario que hizo Estados Unidos para tratar de matar a Chávez en cualquier lugar del planeta. No habríamos conocido, compañeros, compañeras, seguramente la incursión tenebrosa de los nuevos sistemas de información que violan hoy día la privacidad de millones y millones de seres humanos en el mundo y que han dejado los derechos humanos
prácticamente como un camposanto. No habríamos conocido con toda seguridad lo que ocurrió en Bolivia respecto al golpe de Estado entre el 2006 y el 2008. Y no lo hubiéramos conocido de aquí a 30, a 40 o a 50 años. Y sin embargo, Assange nos permitió a través de los Wikileaks conocer el día a día de la conspiración de los Estados Unidos contra la democracia en Bolivia, el día a día del complot contra la revolución bolivariana, el día a día de lo que ha significado la dignificación del gobierno ecuatoriano, la expulsión de los militares de la base militar de Manta. No habríamos conocido el complot contra el expresidente paraguayo, contra Fernando Lugo, no habríamos conocido el episodio contra Celada, no habríamos conocido la transformación del Comando Sur en un aparato político para desalojar, para encarcelar a Lula, o para darle el golpe mediático judicial a Dilma. Es decir, no habríamos conocido prácticamente nada, y hoy día, con toda seguridad, seguiríamos pensando que los Estados Unidos, la primera democracia, ¿no es cierto?, en el mundo, los abanderados del respeto de los derechos humanos, y seguramente hoy día mantendríamos en la cabeza, ¿no es cierto?, que los Estados Unidos juegan al multilateralismo respetando las reglas del juego internacional, y por lo tanto, sí, no habríamos de verdad conocido lo que hoy conocemos. Y por eso esta entrega cobarde, canalla, humillante de Assange a manos de la policía británica para que luego lo acerquen al infierno norteamericano, de verdad debería crisparnos de indignación, de bronca, ¿no es cierto?, contra esta clase de personajes que son trabajados durante mucho tiempo para llegar a este momento estelar de complacencia con el imperio. Y esto me conduce a un par de reflexiones, y una de ellas tiene que ver más bien con una invitación a pensar sobre el imperialismo. ¿De qué imperialismo estamos hablando? ¿De qué hoy día el mundo, qué tipo de imperio está enfrentando? No solamente América Latina, no solamente Venezuela, Nicaragua, Cuba, no. ¿De qué estamos hablando hoy cuando pensamos el imperio? ¿Es el mismo imperio de la Guerra Fría? ¿Es el mismo imperio de la posguerra? ¿Es el mismo imperio de la Guerra Fría? ¿Es el mismo imperio del postcomunismo? ¿De qué tipo de imperio estamos hablando hoy? Y yo creo que es el desafío. Tratar de entender, de interpretar los nuevos rasgos, las características de este nuevo imperialismo, que hoy día se ha convertido en el azote de la humanidad, que no fue distinto al pasado. Pero ¿qué rasgos hoy día caracterizan esta nueva forma de agresión, caracterizan estas nuevas estrategias de dominio, de desmantelamiento de los estados, de la injerencia, etcétera? Creo que esta es una tarea fundamental, tratar de conocer la anatomía del nuevo imperio. Si no conocemos, queridos compañeros, si no nos acercamos a la identificación de este nuevo imperialismo, mucho menos vamos a tener la posibilidad de defendernos, de resistir, de enfrentar esta monstruosidad global. Por lo tanto, hay una responsabilidad intelectual, política, académica en nosotros para tratar
de entender este nuevo fenómeno imperial. Y esto obviamente me conduce a plantear algunos elementos que yo diría describen de manera muy general. Este es un debate que hay que hacerlo en todos los espacios, en todos los escenarios, que describe el nuevo imperialismo. Yo tengo la impresión que, más allá de lo que ha planteado muy correctamente Hugo, de lo que han comentado los compañeros, evidentemente hoy día estamos asistiendo a una recomposición de la hegemonía norteamericana en América Latina. Estamos asistiendo a una suerte de recolonización, pero yo diría inclusive pensar en el concepto de la recomposición, pensar en la neomilitarización de América Latina, pensar en la neocolonización, todavía son categorías insuficientes para tratar de entender este nuevo fenómeno. Tengo la impresión de que estamos frente a un fenómeno que todavía no termina de configurar su nueva maquinaria imperial. Es decir, el hegemón todavía no termina de construirse frente a un contexto global tan complejo, ¿no? Y tengo la impresión de que estamos en una transición estratégica multidimensional, global, que hoy día le exige a Estados Unidos no solamente adaptarse, sino que le exige avanzar cualitativamente. Desde esta perspectiva, yo no creo personalmente que ni se trate de readaptación, de reocupación de la hegemonía norteamericana en América Latina, tratando de tumbar gobiernos, de asesinar a presidentes, de desestabilizar. Yo creo, me temo más bien que el imperio está pensando en América Latina como una plataforma de relanzamiento de su poder imperial para el futuro. Y esto obviamente exige un conjunto de condiciones. No me temo que hemos pasado ese momento de la reocupación, la rehegemonización, sino que más bien yo creo que estamos frente a un escenario de este relanzamiento del poder imperial desde América Latina que nunca había ocurrido. El imperio se relanzó desde Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, y durante la transición post-comunista se relanzó desde el Medio Oriente. Europa agotó su capacidad de sostener el imperio, el Medio Oriente lo propio, le queda la región. Y entonces esta reconfiguración imperial de aquí para el futuro, frente a la emergencia de potencias económicas, en un contexto, podríamos decir, de competencia estratégica tan compleja, todavía no ha permitido definir si el imperio va a tener rasgos neofascistas o si el imperio va a tener otros rasgos u otras características. Y por lo tanto creo que estamos en ese momento de transición. Y los momentos de transición son los momentos más terribles, porque no terminas de morir, pero tampoco terminas de nacer. No terminas de tener la identidad que quisieras, pero tampoco se sepulta la identidad que tienes. Y en el caso de los imperios, los momentos más duros, los momentos más difíciles son precisamente estas de las redefiniciones, de las transiciones. Y entonces hay muchos compañeros que dicen, sí, estamos frente a un escenario de fascistización en América Latina. No sé cuál es el contenido
de la fascistización, o estamos en un momento, ¿no es cierto?, del declive del imperio norteamericano. Hay que saber realmente si está en declive cuando su economía todavía está fuerte, todavía es capaz de asestar golpes durísimos contra los estados, es capaz de sostener una economía de guerra con un presupuesto astronómico, es todavía capaz de domesticar a los países europeos de manera vergonzosa, o es todavía capaz de tratar a los presidentes de América Latina como si fuesen unos simples lacayos. Es decir, estamos en un momento, como dicen los chinos, interesante. Pero no por eso tenemos que descuidar la posibilidad de conocer. Entonces, mi propuesta es esa, el de hacer ejercicios de conocimiento, de comparación, de reflexión, frente a qué tipo de imperio estamos enfrentando hoy, cuáles son los rasgos de su mutación hoy día contemporánea y hacia dónde se dirige. Porque de otra manera, pensar el futuro desde nuestras naciones, ¿de qué serviría si no sabemos en qué tipo de mutación va a terminar el imperio? ¿Cómo vamos a controlar el futuro si no sabemos cómo va a terminar el nuevo modelo hegemónico imperial? Entonces, yo creo que estas tareas son fundamentales. Y finalmente aprovecho para cerrar mi comentario para felicitar, por supuesto, a Cris, al esfuerzo del equipo por producir estas revistas que son realmente muy amigables, muy coloquiales, y yo lo felicito porque además cada número es como un prisma de conocimiento que nos acerca al Caribe, a la situación de Centroamérica, de América del Sur, que nos aproxima a los sujetos históricos que han sido capaces de cambiar la historia, que nos ayuda a entender cuáles son estas nuevas formas de intervención, de injerencia, etcétera, etcétera. Y simplemente para finalizar, aprovecho la oportunidad también para reiterar la posición del gobierno respecto a esta intervención grosera, arrogante de los gringos contra nuestro país, contra este proceso histórico, ¿no? Han trasladado un debate político interno en su Senado, han aprobado casi podríamos decir una minuta de resolución contra la repostulación del presidente, en un acto típicamente grosero, ¿no? Abusivo, imperial, ¿no? Y entonces con toda la energía, con toda la integridad, con toda la yo les diría con toda la fuerza política, nosotros obviamente no solamente rechazamos, repudiamos de esta grosería imperial. Estados Unidos nos quiere dar lecciones de democracia, ¿no es cierto?, diciéndonos que lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos da un conjunto de recetas que debemos seguir. Bien, pero a estos gringos desalmados, tratando de enseñarnos lecciones de democracia cuando en su país todos los días asesinan a miles y miles de niños a través de esa industria cruel de las armas. Nos piden que respetemos la independencia de poderes cuando ellos en realidad de independencia de poderes no tienen nada. Sus poderes públicos responden a los intereses de las grandes industrias, de las grandes empresas, de la muerte, de la explotación de recursos naturales, del extractivismo criminal en el mundo. Nos quieren dar lecciones de respeto a la democracia, cuando en Estados Unidos todo vota menos del 50% y los que deciden son los grandes consorcios internacionales, cuando en el país, en Bolivia,
vota más del 90% de la población, y esa población es la que decide el futuro de nuestra patria. Nos quieren dar, de verdad, ejemplos, nos quieren dar lecciones de pureza legislativa, cuando sus legisladores son la extensión criminal de las empresas que hoy día matan a iraquíes, a libaneses, a sirios, ¿no es cierto?, a yemeníes, y asesinan con drones donde se les antoja. Por lo tanto, no solamente son despreciables moral y políticamente, son impresentables frente a nuestras democracias, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. De verdad, ¿cuánta democracia más bien nosotros podemos exportar a los Estados Unidos? ¿Cuánto de ejemplo podemos dar a Estados Unidos para que aprendan que acá, que los pueblos que toman decisiones, que controlan sus recursos naturales, son capaces de desarrollar políticas de inclusión, de justicia social, de redistribución de recursos, de crecimiento económico, por supuesto? ¿Cuánto podemos enseñar nosotros? Pero nosotros no nos arrogamos el derecho de enseñar. Nosotros estamos aprendiendo a construir, a desarrollar nuestra democracia, a aprender de nuestros errores y, por supuesto, a construir futuro en el marco de un pensamiento bolivariano, libertario, emancipador. Estamos aprendiendo a vivir juntos, a estar unidos a pesar, ¿no es cierto?, de gobiernos dóciles, de gobiernos títeres que prefieren lamer la bota de los gringos a tener dignidad para sus pueblos. Estamos aprendiendo acá a tener dignidad los bolivianos para sentirnos orgullosos, porque ya casi 200 años nos vaciaron el orgullo, la dignidad, y se pasearon con nuestra miseria a lo largo y a lo ancho del mundo para decir que éramos simplemente un Estado inviable, un Estado fallido. Y hoy día somos prácticamente todo lo contrario sin ellos, y podemos ser mucho más. Pero además, imagínense lo que podemos ser muchísimo más sin ellos, si en 13 años hemos cambiado la historia de nuestro país. Imagínense 100 años de haber estado domesticados, aplastados, humillados, ¿no?, a través de estas clases oligárquicas, de estos partidos políticos conservadores que se allanaron al dominio de nuestros países. Podemos ser grandes potencias, no solamente nacionales, sino que podemos ser una gran región, potente, poderosa, si nos integramos, si estamos unidos. Por eso el imperio, una de sus grandes armas, no solamente es la maquinaria de guerra infernal, sino la capacidad que tiene para dividir a nuestros pueblos y para dejar de ser, para dejar de pertenecernos, para dejar de abrazarnos, para dejar de acuñar ideas, sueños de progreso, de prosperidad, de integración. Por lo tanto, reitero mis felicitaciones, una revista muy linda. Ya vamos cada mes esperando el próximo número, y de verdad es un trabajo muy esforzado. Entiendo el esfuerzo que se hace, el sacrificio que se hace para publicar revistas que contengan capacidad de reflexión frente a los analistas hoy día domesticados, entrenados para mentir, para difamar, para enajenar al pueblo, o frente a algunos medios de comunicación que hoy día se han especializado más que en entregar información, en repetir como bobos lo que les dicen desde la avenida Arce. Entonces estas revistas de verdad nos vienen como anillo al dedo, y esto nos fortalece, nos ayuda a pensar, a reflexionar en esto que decíamos de la anatomía imperial. Muchas gracias. Simplemente hay que tomar ciertos recaudos a la hora de pensar si un imperio está en decadencia o no. Este deseo no puede ser
confundido con la realidad para no cometer errores. Esta misma aspiración de la decadencia del imperio apareció en la década de los 30 en el siglo XX, con la crisis, con el shock del 29. Este mismo deseo de la decadencia apareció luego con el Tratado de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, pensando que podía haber una especie de equilibrio, diríamos, inestable, y creíamos que podía contenerse el avance del imperio. Esto mismo ocurrió con la guerra de Corea y después de Vietnam, y dijimos Vietnam va a ser la herida abierta para que se desangre el imperio, y después de Vietnam vino una arremetida imperial, y lo mismo sospechamos en la década de los 80 y 90. Aquí creo que conviene ser, digamos, cautos para tratar de identificar estos síntomas de la decadencia. El mayor deseo nuestro es que el imperio acelere su decadencia. Ojalá podamos vivir sin imperio, ¿no? Así nos libramos a la humanidad de un flagelo de las características que tiene Estados Unidos. Ese es un dato, es un elemento importante. Yo creo que el segundo es recurrir también a los estudiosos del imperio, a los que realmente hacen un esfuerzo descomunal para entender el desarrollo del imperio. Y yo ahí sugiero leer con mucha leer a Chomsky, tampoco entusiasmarse con Chomsky, pero leer a Chomsky, ¿no? Pero al mismo tiempo ver no solamente leer teorías del imperio, sino también ver la realidad del imperio a través de la película, por ejemplo, de Michael Moore, que nos da esperanzas de que esto también se está quebrando, y también acercarse a otras fuentes de información que no sean obviamente los medios hegemónicos, porque son parte de la estrategia de enajenación. Entonces, si logramos acercarnos razonablemente a cada una de las fuentes de información, vamos a tratar de entender de qué tipo de decadencia, de qué tipo de inflexión estamos hablando, ¿no? En todo caso, creo que Gramsci decía que hay que tener como el optimismo en la cabeza y el pesimismo en el corazón, o al revés, no sé, no me acuerdo bien. El optimismo frente al pesimismo de la inteligencia, sí. El optimismo de la voluntad. Aquí mi maestro, como siempre, me corrige y le agradezco eso a Hugo, no por eso la edad, ¿no? Está bien. Entonces, creo que es importante. Pero lo más importante para cerrar es cómo enfrentar al imperio, además del conocimiento. Y eso pasa por nosotros. O nosotros nos convertimos en sujetos funcionales al imperio, o somos una trinchera de resistencia, de rebeldía, ¿no es cierto?, antiimperial. Es decir, también eso pasa por nosotros. Desafortunadamente, en nuestros países ha prosperado con éxito la política de la domesticación, del entrenamiento, de la enajenación. Y hay bolivianos con un entusiasmo cerril, que desearían que Trump gobierne Bolivia y no Evo. Y entonces tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar al pie del cañón para evitar repetir los gruesos errores del pasado, como es el de permitir que estas castas racistas, dominantes, antiindígenas,
vuelvan al poder. Por lo tanto, el primer ejercicio antiimperial es derrotar a estas castas criollas, que son de alguna manera los grandes parteros del imperio. No habría imperio si no serían estas castas dominantes.